sea una Biblia electrónica o sea una Biblia de hojitas, es la Biblia. Ahí con su Biblia en su mano, ¿sabe qué sucedió en el año 1517? Un emprendedor llamado Gutenberg se le ocurrió inventar la imprenta. Y la imprenta hizo que la Biblia en hojitas se convirtiera en algo que podíamos tener en nuestras manos. Obviamente, la primera impresión de la Biblia fue todo un lío, todo un problema. Y entonces la gente decía que era un sacrilegio. Oiga eso. Era un sacrilegio poder tener la Biblia en hojitas en su mano. Eso fue tremendo. La gente decía, eso es herejía. La iglesia no puede tener una Biblia en su mano porque no la sabe interpretar. Y sabe que la primera regla de la hermenéutica bíblica es que la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. O sea que no necesitamos nosotros interpretar la Biblia se interpreta sola. Amén. Y luego pasó el tiempo y ahora en este espacio de la tecnología pasó lo mismo. Pasamos de una Biblia en hojitas a la Biblia electrónica y la gente comenzó a decir, eso es una herejía. Lo mismo, porque la gente no estaba acostumbrada a tener una Biblia en su dispositivo electrónico. Pero le voy a decir algo, lo más importante no es que usted la tenga en hojas o la tenga en el dispositivo electrónico. Lo importante es que usted la viva en su corazón. Amén. Dele palmas al Señor por eso. Pasaron siglos para que usted pudiera tener este precioso milagro de 66 libros en su mano. Es un milagro poderoso. Así es que con su Biblia en su mano, dígale, Señor, gracias por tu palabra, porque puedo tener el alcance de poder tenerla en mi mano y poder leerla. Es un tesoro para mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y razonando la palabra durante esta semana, el Señor me permitió el poder ir nuevamente a uno de esos libros que usted dice, ¿y dónde está ese libro? Abra su Biblia en el libro de Miqueas. ¿Y dónde está ese libro? Va a decir usted, es uno de los profetas menores. Un libro tan pequeñito, pero tan especial. Y quiero hablarle un momentito acerca del autor del libro, que es el profeta Miqueas. En su contexto, yo quiero que usted entienda algo importante. No podemos agarrar la Biblia y sacarla de su contexto histórico, de su contexto cultural, de lo que estaba sucediendo en ese momento alrededor de el texto como fue escrito, el idioma en donde fue escrito. Todo eso es importante cuando nosotros leemos la palabra. El profeta Miqueas fue un profeta sobre el reino de Judá. Importante que usted recuerde, si no lo sabe, en ese tiempo de Miqueas ya Israel ya no era un solo reino. Se habían dividido por situaciones de la carne, situaciones negativas. Y entonces Judá, su capital era Jerusalén, mientras que Israel, su capital era Samaria, en la parte de arriba. El reino del norte, el reino del sur. Y sabe una cosa, se peleaban entre los hermanos. Qué raro, ¿verdad? Eso solo en Israel pasa, que se pelean entre hermanos. Aquí no, ¿verdad? No. Las familias son así de lindas, preciosas. No se pelean entre hermanos, no se quitan las tierras. No, solamente en Israel pasa, ¿verdad? Ok. Vea, ¿quién era este señor que se llamaba Miqueas? Él era, vamos a ponerlo en nuestro contexto,
un cortador de café, un sembrador de maíz, un agricultor, un campesino. Yo me imagino que si Miqueas hubiera estado acá en Costa Rica, lo hubiéramos conocido con su chonete. Así. Ubique a Miqueas con su chonete, con su camisita blanca, haciendo las cosas como nosotros conocemos acá en Costa Rica. Pero él tenía un contexto muy especial. Él se estaba dando cuenta que había una diferencia en el área social. Entonces él tenía un cuidado por su ética social, porque había diferencias sociales. Solo en Israel pasa que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Allá, ¿verdad? Solo allá. Y entonces resulta que él tenía en su corazón el transmitir la fe, y obviamente había una palabra que Dios le estaba dando. ¿Por qué razón? Porque habían reyes en el periodo de tiempo en el que él estuvo dando esa palabra profética, y estos reyes, algunos habían hecho lo correcto y algunos no. Habían pasado 3 reyes. Usted puede leer todo esto en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Leyendo la Biblia uno se da cuenta de todo esto que sucedió. Repita conmigo: 3 reyes. El primero se llamaba Jotam. Jotam era el hijo de un rey que se llamaba Usías. Estamos hablando de Judá, ¿verdad? Y el rey Usías, o sea, el papá de Jotam, un día se le ocurrió sustituir al sacerdote a quemar incienso, y entonces el Señor vino y lo castigó con lepra, porque nadie podía acercarse al lugar santo y quemar incienso si no era sacerdote. Lo mismo ocurre en este momento. Cuidado aquel que se le ocurra acercarse a la presencia del Señor y no ser sacerdote. Ahora, yo le hago una pregunta, levánteme la mano, ¿cuántos aquí somos, y en redes sociales, cuántos somos sacerdotes? Le da palmas al Señor por eso. O sea que usted y yo no somos castigados por levantar incienso delante de la presencia del Señor. Ahora nosotros tenemos esa libertad. Entonces, Jotam, el hijo de Usías, hizo lo bueno delante del Señor, pero hizo algo negativo. Permitió que el reino donde él estaba gobernando hicieran idolatría. Comenzaron a quemar incienso a las imágenes, a los ídolos. ¿Y sabe qué sucedió? Él lo permitió. Y comenzó a enriquecerse y comenzó a sojuzgar. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Comenzó a oprimir al pueblo. El siguiente rey se llamó Acaz. Repita conmigo: Acaz. Acaz, dice la escritura, el hijo de Jotam, no fue bueno, porque así como lo hizo su papá, él vino y dijo: si mi papá hace estas cosas, entonces yo las voy a hacer. Eso es así como un jalón de orejas para nosotros como padres, porque ¿sabe qué pasa? Nosotros muchas veces vemos en el mundo a papás que le dicen a sus hijos: usted no debe de tomar, yo tomo porque yo soy grande. Qué gran explicación. Usted no fume, pero ¿y por qué vos fumás? Ah, porque yo soy tu papá. Algo así sucedió, y resulta que Acaz fue más idólatra que su propio padre, y él hizo algo tremendamente fuerte, algo parecido a lo que está sucediendo en este tiempo.
La escritura dice que Acaz sacrificaba niños pasándolos por fuego delante de un rey, delante de un dios extranjero que se llamaba Moloc. Le ponían sobre de las manos ardiendo, le ponían los niños para que fueran sacrificados. Usted dirá, qué tremendo lo que está sucediendo. Igual está sucediendo en este espacio de tiempo. Cuando nosotros escuchamos a aquellas mujeres que dicen, mi cuerpo es mío, yo tomo mi propia decisión, y matan a los niños. Eso no es del Señor. Y nosotros tenemos que ponernos en nuestra fe y tenemos que decir, salvemos a esos niños. ¿Y cuántos le dan palmas fuertes por lo que acabo de decir? El aborto no es de Dios. Si tú crees, mujer, tener derecho de tu propio cuerpo, entonces no lastimes el cuerpo de un niño. Amén. Y la tercera, el tercero de los reyes se llamó Ezequías. Ezequías, dice la escritura, algo tremendamente fuerte, porque hay una palabra profética que dice, el pecado de los padres no lo llevarán los hijos, y el pecado de los hijos no lo llevarán los padres. Y soy testigo de esa promesa. Alguien me dijo por ahí en algún momento, y a ti qué pata te puso ese huevo, porque en mi vida yo hice todo lo contrario de lo que hicieron mis padres. Y entonces resulta que Ezequías hizo lo bueno delante del Señor y quitó la idolatría y destruyó lo que ellos habían comenzado a hacer. ¿Sabe qué hicieron? ¿Cuántos se recuerdan que en Israel, en el momento en el que estaban unidos en el desierto, comenzó a haber un problema con unas serpientes? Y entonces vino Moisés y recibió de parte del Señor que levantara una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirara la serpiente sobre aquel pedazo de tubo, vamos a ponerlo así para que lo podamos entender, todos podían ser sanos. ¿Sabe qué pasó? Las generaciones pasaron y aquella serpiente de bronce, que solamente había sido para que los israelitas pudieran ser sanados, le quemaban incienso, la habían convertido en un dios y le habían puesto por nombre Nehustán. Así pasa muchas veces. Nuestros hijos son una tremenda bendición, pero cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se sienten en el trono de nuestro corazón, se convierten en nuestros ídolos. Cuando nuestra esposa, nuestro esposo se sienta en el trono de nuestro corazón y nosotros venimos y amamos más a nuestra esposa o a nuestro esposo que al propio Dios, se convirtió en un ídolo. ¿Sabe qué? Yo le he dicho muchas veces, me acostumbré a entenderlo. Un día se paró mi preciosa Patti y me dijo, yo no te amo con todo mi corazón. Así me lo dijo, porque mi corazón no te pertenece a ti, sino que le pertenece al Dios que me salvó. Y eso fue lo que yo entendí. Y le dije, entonces no me amas. A ti te amo, tenés un apartamentito en mi corazón, pero amo más a mi Dios. Así es que esos tres reyes estuvieron durante ese contexto en el que Miqueas vio pobreza, vio diferencia social. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los gobernadores comenzaron a enriquecerse y él estaba viendo que la pobreza estaba incrementando, el nivel de la justicia social estaba bajando, los empleos estaban siendo muy poquitos. Solo en Israel, ¿verdad? Solo en Israel suceden estas cosas. Y había algo más.
los propios sacerdotes se habían convertido en mercaderes de la religión. Estaban agarrando y decían: Dios nos dijo que hiciéramos un mercadito, que hiciéramos una feria con corderos, con palomas, y comenzaron a vender allí las ofrendas. Y entonces salía un carro de aquellos que de repente con una bocina decían: ya no traiga sus ofrendas desde su casa, ahora le estamos ofreciendo desde aquí, sus ofrendas están más baratas, venga por aquí. Solamente en Israel, ¿verdad? ¿Y sabe qué era lo que sucedía? Venían ellos y decían: bueno, voy a agarrar mi ofrenda y la voy a llevar, y allá voy a comprar la ovejita que voy a sacrificar. Y llegaban con los sacerdotes, y en el momento en el que llegaban con los sacerdotes le decían: bueno, aquí te la ofrezco, ¿a cuánto me vas a dar? Negociando lo que le voy a dar a Dios. Y entonces viene y dice: las ovejas están a 15,000, ¿y a mí cuánto me la vas a dejar? Te la voy a dejar en 14,000. Y no tiene nada más baratita. Y entonces aquel volteaba a ver a aquella que no tenía ojo, aquella que le faltaba una oreja, y decía: si querés te doy esa en 10,000. No importa, Dios de todas maneras ni se va a dar cuenta. Eso era lo que estaba sucediendo. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Siglos después, el Señor agarró ese mercado de pulgas, ¿verdad? Ese mercado de ofrendas, y simplemente lo sacó del templo de Dios. Todo eso estaba sucediendo. Te hago la pregunta en este momento: ¿esto mismo sucede acá en Costa Rica o es solo en Israel? No, solo en Guatemala sí, acá en Costa Rica no. Levánteme la mano, ¿cuántos están viviendo algo parecido de lo que está sucediendo acá? O sea que aquí en Costa Rica no pasan esas cosas. ¿Qué nación más importante, eh? Seamos humildes, costarricenses. ¿Cuántos estamos pasando por estas situaciones? Levánteme la mano. Ok. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. En este tiempo y en tu generación, la pregunta de hoy que Miqueas le hizo a Dios fue: ¿qué pide Dios de ti? Y quiero que vayas a Miqueas, al capítulo 6, versos del 6 al 8. Y voy a acentuar el versículo 8, porque de ese vamos a hablar hoy. Dice, voy a utilizar la Nueva Versión Internacional, dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Vea que tiene un signo de interrogación. Ojo, centennials, esa cosita que está ahí al frente, que tiene un puntito arriba y un puntito abajo, y que tiene un signo adelante y tiene un signo atrás, no ha pasado de moda. Se llaman signos de interrogación y los tenemos que escribir cuando nosotros queremos escribir una pregunta. Lo que pasa es que en este tiempo ya no utilizamos los signos de puntuación. Esta es una llamada para los centennials, para que los comencemos a usar. Entonces, ¿cómo se leería en el momento en el que yo lo leo? ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Es una pregunta. Siguiente: ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Verso 7: ¿se complacerá el Señor con miles de carneros y con 10,000 arroyos de aceite?
ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Y allí es donde hay otros signos que aparecen allí, signos de admiración. Y esos signos de admiración te dice que debes de impostar la voz de otra forma en el momento en el que la lees. Quiere que le lea como dicen en este tiempo: ofreceré mi primogénito por delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Con signos de interrogación. Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Se oye distinto. Y el signo de admiración dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Te lo está diciendo. Te está diciendo: wow, ya se te declaró, ya te lo han dicho. Y luego viene sin signos, dice: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y entonces aparecen tres cosas: practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esas tres cosas, el énfasis de ese versículo 8, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios, es básicamente de lo que hoy vamos a predicar. Son tres cosas que aparentemente parecieran muy sencillas, pero para nosotros deben de ser la base. ¿Por qué razón? Porque es lo que pide Dios de mí. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Que practique la justicia, que ame la misericordia y que me humille delante de mi Dios. Entonces, vamos a la primera. Punto número 1, practicar la justicia. A ver, levánteme la mano. ¿Quiénes de nosotros, y ahí en redes sociales también, quiénes de nosotros somos justos? Levantemos la mano. Dese un aplauso por ser honesto. Ninguno. Ninguno de nosotros somos justos. ¿Sabe de dónde saco esta palabra que yo le estoy diciendo? Vaya a Romanos en el capítulo 3, versos del 9 al 12, y los que estuvieron por un momentito así, casi que levantando la mano, dice la palabra. Romanos capítulo 3, versos del 9 al 11. Yo lo tengo acá en mi Biblia con unas grandes letrotas así. No sé si se logra ver. Dice: no hay justo. Este es el título. Y luego nuevamente un signo de interrogación nos dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Lea junto conmigo: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Entonces, yo no soy justo. Tú y yo no somos justos. Entonces, ¿cómo vamos a practicar justicia? Porque nosotros tenemos que traer hacia nosotros la justicia de alguien que sí fue justo. Y cuando hablo en pasado es porque hubo un hombre hecho de carne y hueso, que no escatimando ser Dios como cosa que aferrarse, tomó forma de siervo y condición de hombre, y se humilló hasta
la cruz en obediencia y nos dio la oportunidad de tener algo que para nosotros era imposible tenerlo. Se llama Jesucristo y a Él le damos toda la gloria. Primera cosa que tenemos que aprender muy rápidamente: fuimos redimidos por su sangre. En el momento en el que nos dice fuimos redimidos, la palabra redención es agarrar una cantidad de valor, podía ser oro, plata, piedras preciosas, pero en este caso no es ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino que fue su sangre la que pagó el precio. Y la redención es el acto de agarrar con ese valor, en este caso su sangre, y pagar el precio para que el esclavo que en ese momento estaba a punto de ser vendido a otra persona, ese esclavo saliera de la esclavitud y le dieran la libertad. Entonces Jesús es nuestro redentor, porque Él, en el momento en el que murió en la cruz del Calvario, como primera cosa, redimió nuestros pecados, nos redimió con su sangre. Así es que nosotros en este momento ya no le pertenecemos al mundo ni a Satanás, sino al que le pertenecemos es al que compró nuestra vida por precio de sangre. Su nombre es Jesús. Segunda de las cosas que Él hizo, además de redimirnos, hizo propiciación por nosotros. Esto es algo complicada la palabra, pero es fácil de entender cuando se le explico de esta forma. Había un mueble en el lugar santísimo que se llamaba el arca del pacto. ¿Cuántos saben que había un arca del pacto? A ver, levánteme la mano. Si no, por favor, lea su Biblia. Se lo prometo que ahí la va a encontrar. En el momento en el que encontrábamos esa arca del pacto, los sacerdotes una vez al año entraban con sangre de cordero. Ahí es donde mira la circunstancia y la figura. Entraban con sangre de cordero y la derramaban sobre el arca del pacto, para que el pecado de todo Israel fuera perdonado. En el momento en el que derramaban la sangre, la derramaban sobre de la tapadera del arca del pacto, que ¿sabe cómo se llamaba? Propiciatorio. Y en el momento en el que la derramaban era porque en esa tapadera quedaban los pecados y el pueblo de Israel era libre durante ese año. Dice la escritura que Jesús es nuestra propiciación. Vengan ustedes tres, así rapidito, vamos, los tres. Esto lo he hecho muchas veces. Suban rápido, rápido, rápido. Ok. Vamos a hacer de caso que este chiquito es Dios Padre. Esta chiquita es la representación de Jesús. Aquí de frente, ahí. Y tú, soy yo. Eres tú también. Entonces, en el momento en el que nosotros, vamos a correrte un poquito hacia allá, nosotros nos queríamos parar frente al Padre. Date la vuelta. El Padre en este momento no te podía ver porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el Padre se mantenía volteado porque había una tremenda barrera entre Dios y los hombres. Entonces, por más que los hombres quisieran acercarse al trono del Padre, nadie podía entrar. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús se colocó en medio, la propiciación por los pecados. Cuando Jesús voltea hacia el Padre le sonríe.
Entonces, entre ellos había una relación perfecta. El Padre y yo somos uno, decía Jesús. Y en ese momento, entonces, ellos podían tener una relación. Pero un día viene el Padre y le dice al Hijo: vas a sacrificar tu vida por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Eso, muy bien. Entonces viene Jesús y se para frente a nosotros y nos sonríe, porque Él no es un ser que fue formado en este momento y que era Dios y que sigue siendo Dios, pero no nos mira con enojo, sino que Él lo que hizo fue ponerse de frente a nosotros para que en el momento en el que nosotros tuviéramos la siguiente expresión que estábamos hablando, la maldad de nosotros cayera sobre de Jesús, pero la justicia de Jesús cayera sobre de nosotros. Y entonces, en el momento en el que nosotros como seres humanos queremos ver a Jesús, queremos ver al Padre, viene Jesús y se da vuelta. ¿Y a quién mira el Padre cuando nos mira a nosotros? A Jesús. Entonces vean lo grandioso que es practicar justicia, porque entonces Jesús es el sustituto perfecto. Date vuelta nuevamente. Él murió por nosotros en lugar de que nosotros muriéramos. Nos da su vida. Y en lugar de que nosotros pudiéramos en ese momento tener todo ese pecado, fue colocado sobre de los hombros de Jesús. Y resultado es que nosotros podemos vivir felices. Una sonrisa. Denle palmas fuertes a estos tres chicos. Gracias. Esto es gracia. Nadie la paga. Nadie. El único que nos ha pagado la justicia la tenemos por medio de Jesús. Y si usted lee Romanos capítulo 5, verso 1, nos dice la escritura: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido justificados por la fe? Amén. Le da palmas fuertes al Señor por eso. Ahora yo le voy a dar una clave muy especial. Jesús dijo estas palabras en Mateo 22 del 36 al 40. Mateo capítulo 22 del 36 al 40. Dice que los fariseos le hicieron esta pregunta: maestro, nuevamente la pregunta, signos de interrogación. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Aguárdeme allí. No leamos el 38 todavía, porque el primer mandamiento encierra, y esa es clave para nuestra vida. ¿Cuántos saben que Moisés, en el momento en el que subió al Sinaí, le escribieron con el dedo de Dios las tablas de la ley? ¿Cuántos mandamientos son? 10. Ok. Los primeros 4 mandamientos usted debe de enumerarlos, y los primeros 4 mandamientos son los que te está diciendo el Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso fue lo que Jesús dijo. Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es amar a Dios, solo a Él. Segundo: no te harás ídolos.
Solo a Él estamos adorando. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Solo a Él lo estamos adorando. Y el cuarto, que es la figura del Shabbat. Acuérdate del día de reposo, porque recuérdese que nuestro reposo se llama Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los primeros 4 mandamientos, estamos diciendo: ama al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Entonces, Miqueas te pide el primero, que fue el que Dios le dijo: practicar justicia. Entonces, lo primero que el Señor te pide es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser y con toda tu mente. Eso es practicar justicia. ¿Le das palmas al Señor por eso? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo bien? Ok. La segunda cosa que dice Miqueas 6:8 es amar misericordia. Es interesante que cuando nosotros lo leemos en el original, nosotros deberíamos de leer de esta forma: amar, amar. Porque la palabra misericordia es amor. Entonces, cuando nosotros decimos amar la misericordia, es amar, amar. ¿Me entiendes? Es decir, que nosotros deberíamos de buscar el amar, amar. Como cuando nosotros, se lo explico con una palabra que usted y yo utilizamos constantemente. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho: es que usted tan amable que es? Ya lo he dicho muchas veces. Usted tan amable. A ver, ¿a quién le han dicho eso? Ay, si no se lo han dicho, por favor, conviértase, nazca de nuevo. Ok. Si a usted le han dicho: es que usted tan amable, traduzca la palabra. Amable significa fácil de amar. Usted es amable, o sea que es fácil amarlo. Voltea a ver al que tiene a la par y diga: qué amable eres. Ok. Amar misericordia significa que nosotros debemos amar, el amarnos los unos a los otros. Y aquí es donde entra nuevamente Mateo capítulo 22, verso 38, que lo dejamos suave un toque allí sin leerlo. Porque Jesús dijo en el verso 38 del capítulo 22 de Mateo: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. Y entonces le doy la siguiente noticia: que vimos que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios son amar a Dios sobre de todas las cosas. Pero los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con amar a los que debes de amar. Y entonces el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Debes de amar a tus padres. Yo sé que para los adolescentes en este momento es tombe chichi, diría. Porque aquí en este momento sabemos que un adolescente lo primero que evita es amar a sus papás. Están a punto de decir: ya sabe usted todo lo demás. A cierta edad comenzamos nosotros a decir: tan lindo mi papá, ay, tan linda mi mamá, lo sabe todo. Pero cuando tenemos los 11, 12 años, no sé, se nos sale el de Tasmania, por no decir la primera palabra.
Honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa. Un día de estos vamos a hablar de eso. Ese es otro tema. Sexto mandamiento, no matarás. No, es que yo no he matado a nadie. Con las manos, chiquito. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿a cuántos hemos ajusticiado con nuestra mente? Ay, es que tengo tal amor para esta persona. Esta parte es difícil, pero la Escritura nos dice amar la misericordia. Significa que nosotros no debemos de matar a nadie. Es que yo no he matado a nadie, pero aquí entra odiar, significa matar. Disensiones, peleas. Ahí sí me la puso difícil. Pues entonces, como diría el Señor, tome chichi, diría. En todo esto. Séptimo, no cometerás adulterio. Ok. Octavo, no hurtarás. Noveno, no mentirás. No dirás malas cosas contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Si nosotros vemos los 6 mandamientos, los primeros 4 son para amar a Dios, los segundos son para amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos habían entendido esto de esta forma? Amén. Yo creo que hoy estás aprendiendo algo muy importante, porque el Señor te dice, son 2 cosas que Jesús viene y manifiesta delante de nosotros. Entonces el amor al prójimo es algo sumamente importante, porque hacer justicia, amar la misericordia, está encerrado en esos 2 grandes mandamientos. Y la última de las cosas que Miqueas dice en Miqueas capítulo 6 es humillarte ante tu Dios. Ser humilde delante de Dios. Y eso tiene que ver con hacer su voluntad y no la nuestra. Dice Mateo, vaya ya a Mateo donde estábamos, al capítulo 6, verso 10, nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando estábamos en la iglesia tradicional y rezábamos el rosario, decíamos 5 de esos Padres Nuestros. Cuando rezábamos el rosario chiquitito, cuando rezábamos el rosario completo, decíamos 15 de esos. Se le olvida que yo iba a ser sacerdote, ¿verdad? Por si no lo sabía. Entonces, si nosotros repetimos y repetimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo, así será en la tierra, significa que nosotros debemos de ser humildes delante de Dios. Y nosotros debemos de entender que la voluntad nuestra no es la que Dios quiere que nosotros hagamos. Él ama nuestros deseos. Debe de entender esto. ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Ok, si usted es hijo de Dios, quiero decirte algo. Si somos hijos de Dios, ustedes deben de saber que tienen un padre que ama a su hijo. ¿Cuántos se sienten amados por papá? Amén. Si nosotros nos sentimos amados, tenemos que entender algo. Cuando nosotros deseamos algo que no es algo que es nuestra voluntad, sino que está bien apegado a la voluntad de Dios, dice la Escritura: todo lo que pidiereis en mi nombre, yo se los daré. Porque qué padre que es malo, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Así es nuestro Padre, que es tan bueno, si no nos va a dar lo mejor. ¿Y sabe qué fue lo mejor que nos pudo haber dado?
a sí mismo dentro de nosotros su Espíritu Santo. Le dan palmas porque tienen al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo lindo, eso es lo hermoso. Entonces el señorío de nuestro corazón no debería de ser difícil. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa? Lo que acabamos de decir. Si usted quiere ser su discípulo, usted tiene que quitarse sus deseos y tomar los deseos de Dios. Es hacer su voluntad y no la tuya. Es que yo quería tener novio cuando tuviera 12 años. No, te dice el Señor. Se me quedan bien ahorita las chiquillas y dirán: así no se vale. Me está restando puntos con mi papá, hombre. Yo ya lo estaba casi que convenciendo. Hay algo bien interesante en todo esto, porque el Señor nos permite a nosotros hacer su voluntad. Voy a volverme un poquito vulnerable con usted en este momento. Usted sabe que yo soy guatemalteco y que en este momento nosotros con mi esposa somos, se llama, ay, se me fue el nombre, cuando tenemos nuestra cédula de residencia. Pati ya es residente permanente. Yo tengo una permanencia religiosa todavía. Entonces hice el cambio de mi residencia religiosa para ser un residente permanente, porque yo me quiero quedar aquí en Costa Rica. ¿Cuántos quieren que yo me quede en Costa Rica? Pero migración no me ha dado todavía mi cédula y entonces la tengo pendiente. Y entonces resulta que mi cédula, me voy a salir de cámara un momentito. Aquí estamos, aquí estoy de regreso. Y entonces resulta que como un hijo de Dios, yo no puedo andar manejando con mi licencia vencida. Y le cuento que no me daban mi licencia si no tenía mi cédula al día. Y entonces hice mi cita en el lugar donde usted ya sabe, para no dar nombres. Y entonces en el momento en el que me dieron la cita, yo iba preparado porque no tenía al día mi cédula. Y llevaba un montón de papeles y yo iba a defenderme yo, porque yo era el justo, yo era el que tenía que decir todas las cosas. Cuando entré al lugar, me dice Dios en ese momento: guarda silencio, no digas nada. Y entonces llegué con la persona y la persona me dice: ¿viene a cita? ¿Para qué? Para que me renueven mi licencia. Ok, su cédula. Y entonces vengo yo y le digo: tómele. Y mi cédula está en este momento con ese vencimiento porque está en el trámite. Y entonces yo con mi montón de papeles, y el Señor me dice: cállate, cállate. Si yo hubiera hecho mi voluntad en ese momento, hubiera comenzado a decir: mire, fíjese que tengo mi cédula en trámite, que no sé qué. Cállate, me dijo. Guarda silencio delante del Señor. Y aquel comenzó y a hacer todo. Y entonces yo tengo que decir algo. Eran esos minutos en donde yo decía: ¿y ahora qué hago, verdad? Tengo que pagarte algo en caja, ¿verdad? No, aquí se lo voy a cobrar de una vez. Deme 2,000 colones. Y entonces le doy los 2,000 colones y me da la boleta. Y de repente me dice: firme aquí. Y entonces vengo yo y me quedo pensando: Señor, sirvió a hacer tu voluntad y no la mía. Y entonces en ese momento me entregaron mi licencia con vencimiento para el 2029.
Vea, el miércoles yo pegaba de brincos. Vi a unos cuantos de los policías de tránsito que estaban ahí y le decía a Pati y le decía a Josué, muriéndome de la risa: párenme, aquí estoy. Porque es hacer su voluntad y Él se goza cuando nosotros hacemos su voluntad. Le dan palmas fuertes al Señor por eso. Pero si nosotros somos humildes delante del Señor, entonces caminar en su gracia significa el que nosotros no seamos soberbios. Por eso fue que yo le llamé la atención al principio cuando yo le preguntaba si aquí en Costa Rica no había problemas y usted no levantaba la mano. Porque yo le cuento que yo veo sus noticias y estamos enfrascados en medio de problemas. Y entonces yo me quedaba viendo, ¿y estos tiquillos qué? ¿Se creen la última Coca-Cola del desierto? Seamos humildes, porque la escritura nos dice, Proverbios. Yo sé que no le gusta que le diga esas cosas, pero se las tengo que decir porque no estoy para caerle bien a usted, sino a Dios. Le da palmas por eso. Proverbios capítulo 16, versos del 18 al 19 nos dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Así es que cuando a mí y a ti se nos ocurra andar de orgullositos, recuerde que cuando usted se porta orgulloso, detrás del orgullo viene la destrucción. Enseñanza para nosotros el día de hoy. Y detrás de la altanería viene el fracaso. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Ricardo Duarte. Yo sé que eso está como cuando nosotros le echamos limoncito a una herida. Pero el que tenga oídos que oiga. Proverbios 21:4 dice, Proverbios 21:4 dice: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecados. Los planes bien pensados son pura ganancia, los planes apresurados son puro fracaso. Pero lo que dice: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. A mí me gusta esta versión en la Reina Valera que dice: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El Señor le desagrada que nosotros seamos orgullosos. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde delante del Señor. ¿Aprendiste algo hoy? Amén. Yo he aprendido algo hoy. Y ser humilde delante del Señor, lo que hoy el Señor nos ha enseñado. No somos justos por nosotros mismos. Yo quiero que cierres tus ojos en esta última parte. Y yo quiero que le des un paso hacia abajo a tu caminar. Y si es necesario que bajes unos cuantos niveles para que en este momento tú seas humilde delante de Jesús y le digas a Él en este momento que lo necesitas. Bájate esos cuantos niveles y dobla tus rodillas. Es que tengo 20 no sé cuántos años de ser cristiano, pero si hasta este momento estás viviendo una vida sin Cristo, necesitamos doblar nuestras rodillas y ser humildes delante de Dios. Porque la imagen que pusimos acá con estos tres preciosos hijitos que pusimos de ejemplo,
Es lo que te está pasando a ti y me pasó a mí. Y lo que le pasó a María Magdalena, y lo que le pasó a María, la madre de Jesús, y lo que le pasó a Pedro y a cualquiera de los que nosotros vemos en la Biblia, te puede pasar a ti y a mí. Necesitamos a Cristo. Y si estás ahí en redes sociales en este momento, por favor, nadie se mueva. Seamos honrosos delante del Señor, porque el Señor, Dios, Espíritu Santo, está actuando en este instante. Yo voy a pedirte en este momento que si tú necesitas a Cristo, si estás allá en redes sociales, si estás aquí hoy, dobles allí tus rodillas en donde estás. Seamos humildes y digámosle en este momento a Jesús: Jesús, yo necesito que tú en este momento vengas a salvarme de mis pecados. Por favor, hay mucho movimiento ahí atrás. Seamos honrosos. Cuídenme, por favor, Ujieres. Dios Espíritu Santo está actuando en este momento. Honrémoslo. Porque así como tú en este momento ya tienes a Jesús, hay alguien en este momento que lo está necesitando. Ora junto conmigo y pidámosle a Dios en este momento que venga al corazón de aquel que lo necesite. Y te digo algo, puedes haber pasado 10 años de estar en una iglesia y hoy el Señor viene y te dice: quiero que hagas justicia, quiero que ames misericordia, quiero que seas humilde delante de mí. Digámosle a Jesús en este momento: Jesús, ven a mi vida. Te necesito, Jesús. Te necesito hoy. Estoy viviendo probablemente uno de los momentos más terribles de mi vida, y allí es el momento en el que tú estás viniendo. Porque no soy tu mejor amigo. Probablemente, quizá pude haber sido el Judas de aquel momento. Te pido perdón. Ven a mi vida, Jesús. Ven a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido que tú señorees mi vida. Ven y sé el Señor, el Salvador de mi vida. Quiero caminar contigo. No quiero que te vayas de mí. Yo quiero que estés siempre conmigo. Tú lo prometiste. Dame la oportunidad. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario, Jesús. Yo sé que tú resucitaste al tercer día. Y eso es lo que yo necesito. Yo necesito a un Salvador. Yo necesito a un Señor. Yo necesito a mi Jesús en mi vida. Muéstrate. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias. Gracias. Si hay alguien en este momento que haya reconocido a Jesús, ahí en redes sociales, por favor, mándanos un mensaje. Queremos orar por ti. Si hay alguien en este momento que haya necesitado hacer esta oración y haya sentido que pasó algo en este momento en tu vida, puedes levantarme tu manita. Hay alguien que está allí que haya hecho esa oración. Si no te atreves, pues gloria a Dios. Gracias, Jesús, ahí estás. Gracias, Padre. Tal vez alguno de los servidores puede acercarse para darle un abrazo, porque eso es lo que necesita. Acá en el centro, ¿lo vieron? Más hacia acá lo que necesitamos es amor en ese momento. Gracias, Jesús. Puedes darle palmas fuertes a Él.
Gracias, Jesús. Qué rico recibir palabra, ¿verdad? Vea, eso es el Evangelio. Lo que hicimos hoy es el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Por favor, redes sociales, no se desconecten, sigan conectados todas las semanas si necesitan hacerlo. Nos despedimos de ustedes en este momento y agradecemos en este tiempo por haber estado con ustedes. Si andan por acá, por el centro de San Ramón, desen una pasadita, solo si no van a alguna iglesia cristiana. Si vas a una iglesia cristiana, váyase con su pastor. ¿Qué es eso de andar de un lado para el otro? En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.